Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Master Channel. Acá estamos en Brochas y Pinceles, en esta escuela que les enseña de todo. Y hoy con un proyecto lindísimo, con muchas técnicas, con mucho reciclado, como a mí me encanta. Vamos a hacer un perchero, que en realidad el perchero es una excusa porque hoy vamos a aprender un montón de técnicas para que puedan aplicar sobre cualquier superficie. Vamos a hacer decapado, vamos a imitar chapa, vamos a tratar de encontrar en esos objetos cotidianos algo para reciclar. Siempre hay algo nuevo, algún material que está dando vueltas, que no sabemos qué hacer, y hoy van a ver que para hacer esas letras van a usar algo que seguro tienen en casa y que no saben qué hacer con eso. Así que vamos a empezar, vamos a irnos a la lista de materiales, que es muy cortita, y vamos a empezar a trabajar. Ahí la estamos viendo. Para hacer este trabajo van a necesitar un recorte o placa de fibrofácil, placas radiográficas, arena o piedritas molidas, adhesivo, acrílicos, pinceles, un taco decapador, stencil combinable, tridimensional, barniz mate, glitter 3D y foil. Van a ver que es un trabajo rápido de hacer, fácil. Como les decía, el hecho de que sea un perchero es una excusa. Estas son técnicas que les van a servir para cualquier trabajo que realicen. Vieron en los materiales que tenían una pieza de fibrofácil, por supuesto, del tamaño que ustedes elijan. Lo que van a hacer es pintarla de blanco. Pueden utilizar algún sellador de base, algún sellador para madera que lo pueden mezclar con la pintura, y eso es todo para arrancar. Simplemente un fibrofácil con una base de color blanco. Lo que vamos a hacer ahora es un decapado express. Lo vamos a hacer muy fácil porque vamos a usar un taco de madera, ¿sí? Que se lo pueden armar ustedes, un pequeño taco de madera dura, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer con este taco una imitación de decapado muy rápida y muy fácil. Para eso, como vamos a hacer esas letras en óxido, vamos a utilizar en este decapado colores que tengan que ver con esas letras. Para eso quiero que vean acá en la paleta lo que vamos a usar, que es un color ocre, un siena tostada y algún color tipo marrón africano, algún color de un marrón oscuro, ¿sí? En este orden en que yo los puse en la paleta es en el orden en que vamos a trabajar, del más claro al más oscuro, ¿sí? Esto es muy importante porque vamos a trabajar con un taco de madera que no vamos a ir limpiando. Entonces, si mezclamos, por ejemplo, esto es importantísimo que lo sepan, ¿sí? Si vamos de este color marrón a este color más claro, se nos va a tornar en verdoso, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es mantener ese color óxido. Por eso es muy importante esta secuencia de colores que vamos a ir aplicando sin limpiar el taco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a poner la tabla en la que voy a trabajar. Si quiero que el decapado aparezca de forma horizontal, yo con el taco no voy a hacer este movimiento, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que voy a hacer como una curva sin darme cuenta. Entonces, es importante que ustedes pongan la superficie de trabajo de tal modo que trabajen desde el borde hacia ustedes, ¿sí? Esta es la manera en que yo voy a hacer que este decapado parezca como una veta de madera, sí, que también es otra imitación que pueden hacer, pero este movimiento es importante, ¿sí? Para que nos quede un decapado armónico. Entonces, vamos a empezar con el primer color, como les contaba. Lo único que tenemos que hacer, por eso les cuento que es facilísima esta técnica, es pintar el taco con el primer color. Así como ven, lo van a pintar. No necesita ser parejo, pero sí que no queden partes muy gruesas, ¿sí? Lo estiran de tal modo que todo el taco quede cubierto. Se van a dar cuenta que la primera vez que usen el taco es como que la madera va a absorber un poco la cantidad, y a medida que se vaya agregando capas de pintura se va a saturar más. Entonces, lo que van a hacer es empezar por los bordes, ¿sí? Como les contaba, desde el borde van a hacer un movimiento suave. Porque lo que tiene esta técnica, que si bien es muy fácil, lo que tengo que ir es probando a ver cómo va
bajando la pintura del taco. Ven que toda la pintura que puse, la primera capa, se absorbe un poco. Voy a ir a la segunda capa. A medida que vaya trabajando, este taco va a absorber cada vez menos, por lo tanto es menor la cantidad de pintura que voy a ir agregando. Siempre empiezo del borde, saco la mayor cantidad de pintura en el borde y con lo que me queda, porque el taco va a quedar sucio, voy a hacer este movimiento. Ven que es muy suave, pero sin embargo sobre este blanco es como que el taco lo voy limpiando. ¿Vieron como los pinceles que los van limpiando y parecen limpios? Les ponemos un poco de jabón y sigue saliendo. Entonces, pintura sigue saliendo. Cuando termino de sacar todo el excedente, vuelvo a cargar. Entonces, cargo el taco y vuelvo a hacer el mismo movimiento. Ya van a ver que va a ir saliendo más cantidad, fíjense, porque el taco no va absorbiendo, ¿sí? Voy a ir ahí, voy a ir más por los bordes, voy a hacer este movimiento y lo que voy a hacer, como yo quiero mantener el sentido de la veta, no voy a hacer esto, fíjense, este movimiento así me va a pasar lo mismo, porque yo no voy a tener la referencia de la línea recta. Entonces, ¿qué hago? Giro mi tabla y hago el mismo procedimiento en sentido opuesto, ¿sí? Ya vieron el movimiento, así que ahora voy a ir cargando, voy a ir trabajando de la misma manera, del lado opuesto hacia mí, ahí, fíjense cómo cada vez el taco va cargando más pintura, porque no absorbe tanto la madera. Voy a poner un poquitito más de este color más claro. Este color más claro es el que menos miedo me va a dar, porque es el color más clarito. Como les decía, arranco del más claro al más oscuro. Pongo un poco más, paso un poco por el centro y ya me voy al segundo color. El color que tradicionalmente es, fíjense que sin siquiera tener que limpiar el pincel, por eso les digo que es más rápido, no tengo que andar cambiando de pincel, uso el mismo pincel y me voy a este color que es un siena tostada, que es el color más clásico del óxido. Entonces, más suavecito, con más delicadeza, no lo aprieto tanto y tengo que ir viendo cómo reacciona esa primera salida de color, ¿sí? Si bien es una técnica muy fácil, también corremos el riesgo de hacer manchones. Entonces, por eso les digo, siempre arranquen por el borde. En los bordes no me molesta que quede mayor cantidad, porque de hecho en los decapados, que son los bordes de las piezas, esto mismo lo pueden aplicar sobre un mueble. Por eso les contaba que hoy van a aprender un montón de técnicas que pueden aplicar sobre otras superficies. Lo mismo harían con un mueble, ¿sí? Los bordes de cualquier pieza siempre están como más lastimados, más golpeados, por eso aparecen las capas de pintura de abajo. Vuelvo a girar mi tabla para trabajar el segundo color, siempre desde afuera hacia mí para marcar una línea recta. Pinto el taco y vuelvo con el segundo color, ahí. Ahí, en algunos lados más, en otros menos, esto no tiene que ser exacto. Ponemos otra vez y voy descargando el color. El último color entonces va a ser este más oscuro, que es un marrón africano. Me voy a sacar un poquito de excedente de antes. Pongo el color más oscuro y acá sí voy con bastante más cuidado, porque este es el color que si lo ponen en exceso nos puede tapar los colores anteriores. Entonces necesitamos ir como de mayor a menor, del más claro al más oscuro en menor cantidad. Acá sí voy a trabajar un poco más sobre los bordes nada más. ¿Ven? Ahí, ahí. Puedo frotar, estirar. ¿Ven? Ahí. Voy a poner un poquito más. Ahí.
estiro un poco, paso un poco por el medio y repito del otro lado de la misma forma y ya tenemos lista nuestra tabla. Esto lo voy a correr a un lado para mostrarles en una que ya tengo seca. Fíjense, ven cómo el color más oscuro lo acentúo en los bordes. No tienen que ser líneas parejas, a algunos les gusta un poco más oscuro, pueden hacerlo un poco más denso, pero en este caso dejé un poco más blanco la zona del centro porque es donde voy a trabajar con esas letras oxidadas. Esto me lo voy a reservar y les voy a contar entonces, que ustedes ya vieron en la lista de materiales, cuál es ese material que tenemos seguramente en casa, que es alguna placa radiográfica, ¿sí? Con estas placas radiográficas son con las que vamos a imitar como si fueran chapas finitas y vamos a hacer esta imitación de óxido. Entonces, lo único que tenemos que hacer, fíjense acá, es marcar las letras. Fíjense que yo elegí un diseño de letra muy simple. Trabajé con una regla, entonces el ancho de la regla es el que me dio la medida de las letras, ¿sí? Muy fácilmente, y lo que van a hacer es recortarlo con tijera. Por eso les digo que este es un material muy versátil, que ya van a ver cuántos usos le podemos dar, porque es flexible, es resistente, se corta fácil, ¿ven? Así van a ir cortando las letras, por supuesto, del formato que ustedes quieran. Pueden inclusive sacar formas de letras de internet, que hay abecedarios, hay diferentes letras e imitar, ¿sí?, cualquier tipo de letra o inclusive figuras que quedan realmente muy bien. Entonces, la idea es usar este material, que fíjense lo fácil que se corta, y así van a ir armando todas las letras de la palabra, por supuesto, que ustedes elijan. Ya tenemos esto listo, así vamos a cortar todas las letras, lo vamos a dejar a un costado y ahora nos vamos a poner a pintar estas letras. Entonces, fíjense, acá yo tengo las letras cortadas, corté, fíjense, estos como esquineritos que son simplemente rectangulitos con un lado curvo, que si ustedes vieron el modelo terminado, es el que nos permite simular como esas terminaciones en los ángulos que quedan muy bien, que simulan como herrajes. Entonces, una vez que tenemos esto listo, yo acá tengo toda la palabrita completa, que ustedes se estarán preguntando qué es todo esto que se ve en estas de acá. Lo que queremos hacer es simular un óxido y para eso podemos hacerlos con los colores de acrílico lisos o darles un poco de textura, que queda bien porque simula, es como el metal con herrumbre, que siempre se le forman como costritas. Para lo que pueden utilizar, yo en este caso tengo unas piedritas muy molidas, podría ser alguna arena gruesa y algún adhesivo que puede ser alguna cola vinílica o un poco de barniz, que lo van a aplicar de la siguiente forma. Vamos a usar los colores que usamos antes, son los mismos que vamos a usar para imitar este óxido. Y también tienen que tener en cuenta esto, el orden de los colores, ¿sí? En este caso no porque no puedan cambiar de pincel, sino porque en fresco estos dos de las puntas, si se mezclan, nos da una tonalidad verdosa. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Fíjense, vamos a usar el color, me voy a acercar acá a la paleta, así lo pueden ver mejor. Los dos colores más claros y fíjense, con un pincel de cerda viejito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esto, como manchar la superficie. Ahí. Mancho con el color más claro. Me voy a agregar un poquito más de ese color porque son los dos colores que vamos a usar un poco más, ¿sí? El ocre, el tradicional ocre y el siena tostado. Entonces, para ser más ágil, voy manchando así la superficie. En este caso yo ya tengo estas piedritas con el adhesivo ya puesto y seco, pero lo pueden ir haciendo en el momento si quieren. Cualquiera de las dos variables está bien.
algún tipo de adhesivo con estas piedritas, fíjense que se me van a pegar en el pincel. Yo no hago ningún procedimiento extra, ¿sí? Lo puedo ir haciendo en el momento. Esto cuando se seque, esto blanquecino del adhesivo, se va a ir, entonces lo puedo ir pegando en el momento, ¿sí? Entonces, una vez que mancho, si ya lo tengo seco, directamente pinto porque no voy a agregar estas piedras. O, ya les digo, arena más gruesa, fina. Hay algunos productos que son texturadores que también nos sirven para esto. Y fíjense que voy marcando así, esto para trabajarlo en serie y no perder tiempo. Usan el mismo color, trabajan las punteras, ¿sí? Todo esto se van manchando en distintos sectores con el primer color. Sin cambiar de pincel y sin limpiarlo, me voy al que sigue. Y empiezo a manchar de manera intercalada, por eso yo protegí la mesa con esta tabla de base, puede ser un diario, porque así no se andan preocupando por los contornos. Fíjense, yo mancho con el color siguiente sin llegar demasiado al color claro. En húmedo no me voy sobre el color claro porque es como que lo voy a ahogar con este color más oscuro y yo necesito que esté fresco y que conserve su luminosidad ese primer color que puse. Entonces, fíjense, voy manchando así. Me voy a sacar un poco de excedente de este color, que va a ser muy invasivo para este color claro, y lo que voy a hacer es empezar como a poncear entre la unión de los dos colores. Despacito me voy a las zonas claras, ¿ven? Ahí. Y fíjense cómo igualmente se va como tiñendo de este segundo color. Voy esfumando las uniones sin todavía tocar demasiado esas zonas de mayor luz. ¿Ven? Es un trabajo que se hace muy rápido. Ahí hago como un ponceado general. Ahí. Saco el excedente y vuelvo a esas zonas de luz donde toco el color claro para que se vaya hacia el oscuro, saco el excedente, voy sobre el color claro y lo esfumo sobre el oscuro, saco el excedente, porque si en cada pasada yo no saco el excedente, me va a quedar todo de ese color rojizo del siena. Entonces primero toco el color claro y después voy avanzando sobre el oscuro para que se haga como una especie de degradé, ¿sí? ¿Ven cómo va cambiando? De esas manchas iniciales a un pequeño esfumado entre los dos tonos. Algunas zonas las voy a dejar como más amarillentas porque cuando la pieza está muy oxidada, si ustedes dejan, yo he probado de dejar algunas piezas a oxidarse en el jardín y ven esos tonos que son maravillosos, muy amarillentos y que son realmente de una pieza muy oxidada. Esto lo voy a dejar acá y fíjense que el último color todavía no lo incorporé. Lo podría incorporar ahora si no toco mucho ese color ocre, pero para que a ustedes no se les complique, porque realmente esto puede virar al verdoso si no lo hacen bien, lo voy a dejar acá secar, ustedes háganlo también, ¿sí? Lo vamos a correr un poquito acá y quiero que vean estas que yo ya tengo listas. Fíjense, estas dos, esto los voy a correr un poquito para que vean cómo una vez seco y esfumado, estas dos son con estos dos colores y en estas últimas, fíjense que ya incorporé los toques de marrón africano que con el mismo pincel lo que van a hacer, voy a agarrar otra servilletita, limpio apenas el pincel, pongo poquita cantidad, ¿sí? Descargo el excedente y lo que voy a hacer es frotar algunas zonas. Esta es una manera mucho más simple, no me va a complicar el tema del esfumado. Voy a elegir qué zonas, si las de más textura o menor textura, quiero como darles un poco más de profundidad. Y fíjense cómo estas letras ya empiezan a tomar
un poco más de vida, más de contraste, ¿sí? Una vez que tengo esto listo, lo que vamos a hacer, si ustedes vieron en el modelo terminado, son esos pequeños como puntos que pueden ser esos, imitando esos clavitos de bronce, que le da un toque de dorado que levanta un poco este óxido que es un poco oscuro. Para eso lo que vamos a hacer es usar ese glitter tack de relieve que trae un aplicador, y esto me va a permitir hacer pequeños puntos, ¿ven? Con cierto volumen. Esto parece que no, pero le da una luz diferente, ilumina estas piezas que imitan el óxido. Entonces vamos a poner algunos puntos como si simularan algunos remachecitos que serían los que sostienen estas letras sobre la base de madera. Esto lo vamos a dejar secar. Recuerden que esto tiene un color blanco como una cola vinílica. Cuando seca, que queda en punto mordiente, y siempre queda en punto mordiente, se va a tornar transparente, ¿sí? Lo vamos a dejar secar. Lo pongo por acá y me voy a estas letras que ya están listas. ¿Ven? Quiero que vean acá, si se acercan, esos puntos que ya están transparentes. ¿Sí? Esta última ya está lista. Y lo que vamos a utilizar acá es el foil, ¿sí? El foil que tiene un lado blanco y el otro lado con el color metalizado. Siempre es importante que el lado blanco sea el que vaya contra el adhesivo, no al revés, porque a veces pasa que piensan que el color dorado es el que se va a transferir. No, siempre el lado blanco sobre el punto del adhesivo. Entonces ahí apoyo, presiono y levanto. Fíjense el color bien dorado que toma. ¿Lo ven ahí? Vamos a ir haciendo esto. Es importante que esto, no importa el tiempo que lo dejen secar, ¿sí? Porque siempre va a quedar en punto mordiente. Lo que tienen que tener cuidado cuando hagan esto es que si no le ponen el foil, este adhesivo que siempre queda mordiente puede llenarse, por ejemplo, de tierra, ¿sí? Porque todo se va a pegar y después no va a resultar tan mordiente. Entonces así voy haciendo, simulando todos esos remachecitos, y ya me quedan todas las letras listas para aplicar. Vamos a volver entonces a nuestra tabla que ya teníamos lista. Vamos a dejar esto acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, en principio, presentar nuestras letras. Solo presentarlas sin pegarlas, porque después nos va a complicar en el armado final. Entonces, ustedes vieron que están las letras, las van a disponer como ustedes quieran, y el punto de la I se me ocurrió que para darle un poco de color iba a quedar muy bien hacerle otra cosa que no sea el punto de la I, por ejemplo un stencil. Y en este caso ahí es donde vamos a hacer esta mariposa como punto de la I, ¿sí? Entonces ahí ya tengo la referencia, me voy a correr esto y voy a trabajar con el stencil, ¿sí? Ahí tengo el stencil ya acomodado y vamos a trabajar con un pincel de cerda y vamos a hacer la primera parte de este stencil, que es un stencil combinable. Entonces vamos a trabajar con un verde pastel. Siempre descarguen bien el excedente de pintura para que el stencil quede prolijo, ¿sí? Vamos a pintar la parte superior. Acá por ahí no lo ven demasiado bien por el fondo, pero ya va a ir apareciendo nuestra mariposa. Toda la parte superior la voy a pintar con el verde más claro, hasta un poquito más de la mitad. Voy aplicando cantidad. Cuando llego a los bordes froto, ¿sí? Para que el trazo del borde del stencil quede parejo, pero que no se me acumule pintura. Que eso es muchas veces lo que pasa al aplicar los stenciles, que quieren cubrir de una sola vez, ¿sí? Y quedan como gotitas y los bordes quedan desparejos. Entonces poca cantidad, y fíjense que va secando rápido y me permite agregar más cantidad.
Siempre aplico desde el centro hacia los bordes. Y acá me voy a ir a este verde, que es como un verde caribe más profundo. Y voy a ir al revés, desde el borde opuesto, más cargado, con más color. Ahí. Voy a llegar casi hasta la unión con el otro color. ¿Sí? Pueden utilizar una pequeña cintita para sujetarlo, pero yo siempre les digo que si utilizan poca cantidad de pintura, realmente no se filtra y no necesitan andar sujetándolo demasiado. En esa unión, una vez que saco el excedente, empiezo a golpetear ahí para fundir los dos tonos. Entonces el color más oscuro va a ir subiendo sobre el anterior y va a ser como un pequeño degradé. ¿Sí? Una vez que tengo esto listo, si usaron poca pintura pueden seguir trabajando en el momento, ¿sí? Ya nos queda marcada la base. Igualmente, por las dudas, les voy a dar un poquito de secador apenas. Apenas, porque si pusieron poca cantidad, yo lo estoy haciendo por las dudas, pero en el momento lo que hacen es colocar en posición, ¿sí? Siguiendo la línea del trazo anterior, el segundo paso del stencil combinable. Y acá hasta pueden utilizar el mismo pincel porque vamos a usar un color oscuro, que es este marrón africano. Descargo bien, ¿sí? Porque es muy invasivo, entonces queremos que nos quede bien prolijo. Por eso, sobre todo cuando utilicen colores oscuros, descarguen bien la pintura. Entonces, voy a aplicar ahí sobre toda la mariposa, que esto es lo realmente fantástico de estos stenciles, porque parece que uno está tapando todo lo que hizo y queda realmente lindísima esta combinación. Entonces, tapo todo lo que hice en el paso anterior, pero este segundo stencil nos va a dejar marcadas esas nervaduritas clásicas de las mariposas que son tan bonitas, y las antenas, que para las que no se animan a la pintura y hacer esos trazos finitos, ya tenemos estas opciones resueltas. ¿Ven? Y ahí vamos a levantar, quiero que lo vean despacito, ya nos queda la mariposita lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Unos pequeños toques de pintura le van a dar un poco más de luz a esta mariposa. Entonces, con la colita de un pincel, un poquito de blanco, vamos a hacer unos puntos. Con la pintura así como sale del envase, acá se secó un poquito por la luz, pero tiene que estar apenas fluida. Entonces lo que vamos a hacer es unos puntos que sin de mayor a menor, o sea, vamos descargando y solito se va haciendo el degradé. El degradé de tamaño. Entonces, la primera carga, punto, voy y se va achicando. Entonces, fíjense cómo estos pequeños puntos le dan un poco de luz y ya tenemos nuestra mariposa resuelta rapidísimo. Ahora sí, le voy a dar un poquitito más de secador, simplemente por esos puntos que son más gruesos. Y quiero que vean como contraste lo que vamos a hacer acá, que le vamos a dar con un tridimensional un poco de brillo. Voy a poner un poco acá, lo vamos a aplicar con un pincel de esta forma, así como generosa. Ahí el tridimensional se aplica y se deja caer. ¿Ven? Así yo lo voy a hacer en un sector porque esto es repetitivo. Se va a ir autonivelando
y nos va a dar un brillo como si fuera un aplique como de cerámica, con mucho brillo. ¿Ven? Entonces, para que nos quede parejo, lo único que hacemos es ir aplicando como por goteo, y a medida que el material se va acercando de una aplicación con otra, se va autonivelando. Esto nos va a dar un brillo muy particular y muy lindo, que va a quedar muy bien combinado con todo este resto de texturas como más opacas, porque todo esto lo vamos a proteger, ¿sí? Cada una de las partes que fuimos haciendo las vamos protegiendo, eso es importante, con un barniz al agua mate, ¿sí? Para que esta mariposa en contraste realmente quede bien brillante. Lo único que nos queda hacer es nuevamente entonces armar de esta forma nuestra pieza, ¿ven? Colocar un poco de pegamento, puede ser cualquier adhesivo, porque recuerden que hemos trabajado con estas placas radiográficas. Lo vamos a ir pegando ahí, ¿sí? De la forma que ustedes quieran. Y en realidad lo que tenemos que hacer es esto, ¿sí? Con estas clases, mi idea es que ustedes empiecen a ver, como les contaba antes, en esos materiales que tenemos en casa, que por ejemplo las placas radiográficas, y sí, son necesarias en toda la familia, así que algunas siempre hay, y a veces las juntamos y tenemos que aprender a ver esos materiales, porque realmente podemos hacer infinidad de cosas. Entonces, así, y acá tengo las punteras que me las voy a acercar para que vean cómo esto termina de completar. Después le vamos a hacer esos puntitos. Entonces, realmente es un trabajo que queda lindísimo, que pueden aplicarlo en otras superficies. El decapado les va a servir para hacer, por ejemplo, un mueble, y se usa muchísimo el tema de hacer letras con distintas tipografías, el tema del óxido, que está muy de moda, y además es un material resistente que si lo protegen lo pueden utilizar en el exterior, así que ¿por qué no pensar en algunas macetas? Porque además es flexible. Ya les voy dando ideas porque estoy segura que a partir de esto se van a inspirar para hacer sus propios diseños, que esa es la idea. Acá en la escuela de Master Channel es esa la idea. Tirarles tips, tirarles materiales, propuestas, que empiecen a ver con otros ojos los objetos que tenemos alrededor y empiecen a crear con sus propias manos. Así que yo me voy despidiendo hasta dentro de muy poquito. Sigan viendo todos los programas porque la programación de Master Channel tiene muchísimo para aprender. Nos vemos muy prontito acá en Brochas y Pinceles por Master Channel.